¿Quién era realmente Hernán Cortés? Para algunos, un genocida, un asesino que llegó a México y destruyó todas las culturas mexicanas. Para otros, sin embargo, es el inicio de la nación mexicana a través del mestizaje. ¿Quién es Hernán Cortés? Bueno, ahí está, cara o cruz. Dos historiadores, Úrsula Camba y Alejandro Rosas, nos muestran la cara o cruz de Hernán Cortés, las dos partes de la moneda, los dos lados de la moneda, en una serie que Editorial Taurus nos ha dado, en que precisamente presentan la cara o cruz de distintos personajes. ¿Quién era? ¿Quién era Hernán Cortés? ¿Un genocida o el inventor de la nación mexicana? Úrsula Camba, en primer lugar, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación, historiadora. Sergio, con mucho gusto. Mira, yo siempre les digo, el término genocida, para empezar, es un término acuñado en la modernidad y que tiene que ver con la voluntad de exterminar a un pueblo, como la de Hitler, por ejemplo, que es exterminar al pueblo judío. Hernán Cortés no tiene la voluntad de exterminar a los indígenas, sería como muy tonto de su parte, porque los indígenas van a ser la mano de obra, tarde o temprano. No puedes aniquilar a tu mano de obra. De hecho, en Norteamérica, ¿no? En Estados Unidos, los ingleses sí aniquilaban las poblaciones indígenas que se encontraban. Y lo mismo ocurrió también en Argentina, ¿no es así? Claro, la diferencia entre la experiencia anglosajona y la experiencia española es que los españoles de alguna manera están acostumbrados a convivir con otros grupos, los judíos, los musulmanes en España, y los anglosajones no. Y los anglosajones tienden a ser guetos, a separar. El gueto de los, si tú vas a Estados Unidos, el gueto de los chinos, de los negros, de los latinos, de los mexicanos. Y los españoles no, se mezclan, se funden. Entonces, Cortés en realidad lo que llega primero buscando es información, es lo primero que quiere obtener. Claro que quiere obtener oro, riqueza, fama, fortuna, como todos los hombres de su época que se lanzan a la exploración. En eso no es excepcional. Pero ¿quién era Hernán Cortés? Era finalmente un hombre muy diferente, muy aventado. Fue el hombre más rico de Cuba en su momento y después él patrocinó su expedición a México. Cuéntanos, Alejandro, sobre Hernán Cortés. Para mí, Cortés es un hombre que tiene un olfato político, además, desde luego, de ser valiente, bragado y demás, pero su olfato político es extraordinario y además esa malicia política que debes de tener para que las cosas te salgan bien. O sea, casi todo lo que él hizo, quizá pocas cosas le salieron en contra, pero por ejemplo, cuando viene con la expedición... Aunque al final se enfrentó contra la corona y ahí sí no pudo con ella, ¿no? Sí, pero, Bueno, él quería todo, él quería ser el virrey. Bueno, exactamente, España, sí. es como cuando a Colón le dicen lo que pide Colón y se lo otorgan, que iba a tener el 1% de todo lo que encontrara. Imagínate, hubiera sido el hombre y su familia de los más ricos del mundo durante siglos. Al final el rey dijo, no, ¿sabes qué? Mejor me retracto de lo que te dije, Colón, y te quedas en la pobreza. Pero en el caso de Cortés, yo sí creo que es un personaje que sabe entender, además, sus circunstancias. Imagínate tú entrar en un territorio donde se habla de un gran imperio, que todo el mundo le teme a ese imperio, y tú estás con 900 hombres a los cuales se irán sumando quizá 300, 400 más, y al final son 1,500 españoles solos en ese vasto territorio. Estamos hablando pues, del Valle de México y zonas aledañas, y de pronto él sabe negociar con uno, sabe desde luego aplicar la fuerza cuando tiene que aplicarla, sabe ser duro, pero también sabe ceder, conceder. Sabe ser durísimo, ¿no? O en Cholula, por ejemplo, ¿no? Claro, pero ahí es, fíjate, yo creo que ahí se acuñó uno de los verbos que más le gustan a los mexicanos, o al menos a la clase política. A ver. O madrugas, madrugar, el verbo madrugar, Eso o te es. madrugan. Y ahí a él se madrugó O sea, primero. lo iban a matar, iban a acabar con su expedición y él dijo, pues mejor primero yo. Exactamente, pero también fíjate que traemos mucho de los españoles, porque como dice Úrsula, al final nosotros venimos de ahí, o sea, no somos aztecas, no somos mayas, no somos olmecas. Ni tampoco somos españoles, pero somos una mezcla. Pero fíjate que hay muchas figuras que son muy interesantes porque ¿qué hace Cortés? Es de los primeros que sabe cómo aplicar la ley y darle vuelta a la ley. Por ejemplo, cuando funda la Villa Rica. Pues así fundó México. Sí, es lo que yo voy. O sea, yo sí creo que hay muchas figuras. O sea, en la fundación, él necesitaba una autoridad legalmente constituida para que le autorizara esa autoridad, a avanzar hacia el centro de México. Porque las órdenes de Diego Velázquez eran, pues nada más costeas y te regresas. Eso es. Y él funda la Villa Rica, el primer ayuntamiento de lo que sería la Nueva España. Y ya tiene una autoridad que le dé Claro. órdenes de seguir adelante. Y obviamente
le dan el poder. ¿A quién iban a nombrar el ayuntamiento? ¿A quién iban a nombrar? ¿A quién nombraron? Ah, pues a Cortés, dale. Úrsula, Claro. la Malinche, ¿qué tan importante fue en todo el La proceso de la Malinche es conquista? crucial. Sin Malinche no se comprende este proceso porque es el enlace con este mundo. También nos cuesta mucho trabajo imaginar a estos hombres que no comparten ningún símbolo con estos pueblos que se encuentran. Es decir, la comunicación es imposible sin una traducción. Tienen la suerte de encontrar a Jerónimo de Aguilar, pero después ya no les sirve. Cuando ya Jerónimo de Aguilar no habla náhuatl, todos los gestos pues no son compartidos. Para un español abrazarte es un signo de aprecio o de respeto. Para Moctezuma es no me toques. En ese encontrarse es donde entra Malintzin y hace posible que Cortés entienda los signos, los valores, los códigos. Pero y con fue base más en que eso, una traductora, ¿no? mucho más, claro. Más que una traductora es, digamos, por una parte la serenidad, no solo de Cortés, sino de sus hombres antes de la batalla, porque es la que los anima, es súper valiente, ¿no? Entonces, las arengas, ustedes pueden, no se dejen vencer, ¿no? Todo el tiempo es muy interesante porque ocupa un lugar principal siendo una mujer y habiendo sido esclava, además. De alguna forma, Malintzin es crucial para establecer pues las alianzas que van a permitir el triunfo, porque esos 1.500 españoles de los que hablaba Alejandro no podían conquistar pues una ciudad, un imperio como el de los mexicas, pero ¿cómo funciona ahí Malintzin? ¿Cómo es el contacto o el conducto para establecer las alianzas, por ejemplo, con los tlaxcaltecas? Cuando Cortés llega a Zempoala y se entera que hay este reino y tal, y empieza a querer avanzar, el cacique les había regalado 20 mujeres para que hicieran tortillas, porque eso es una labor femenina, eminentemente femenina. Un hombre no puede echar tortillas en Era el para mundo alimentarlos. prehispánico, claro. Entonces es una parte de que les preparen la comida, pero también de sellar una alianza. Eso es muy común en el mundo prehispánico, sellar alianzas otorgando mujeres. Entonces, esta mujer se descubre que habla los dos idiomas, ¿no? Y entonces Cortés la lleva aparte y le dice, si tú me ayudas, yo a ti te voy a liberar, te doy tierras, te doy riqueza, y tú no te separas de mí. Y ella accede, porque había sido esclava, claro. ¿Quién no accedería a los 15 años? 15 años tenía 15 años, Malintzin. claro, y él tenía 33. Porque además la habían regalado 4 o 5 veces. O sea, realmente la Malinche, o Marina mejor, había rodado de acá para allá. O sea, fue de todo y sin medida. Pero Cortés yo creo que entiende bien. Y yo creo que la cualidad básica de ella es que entiende también conforme van avanzando y se van adentrando, porque Marina no creo que haya llegado nunca a Tenochtitlán si no hubiera sido por Cortés. Era muy difícil, ni siquiera con los tlaxcaltecas, pero Marina va comprendiendo que cuando llegan a Tlaxcala, los señores de Tlaxcala no son nada amistosos con los aztecas. Yo creo que también ahí la comprensión que ella tiene de ese universo prehispánico que le toca ir descubriendo junto con Cortés, le ayuda también a esa comprensión que luego le va a transmitir al propio Cortés y juntos, para mí es la mujer de la conquista. Sí, totalmente. ¿Por qué se va finalmente una vez que conquista Cortés a Tenochtitlan, derrota a Tenochtitlan, empieza a gobernar y después se va a las Cibueras? ¿Por qué? Porque finalmente esto hace que pierda el contacto con pues lo que era la Ciudad de México, pierde el poder. ¿Qué lo obliga? ¿No tenía otra opción? ¿Por qué se va a las Cibueras? Claro que tenía opción, porque además a lo que va a las Cibueras es a castigar la infidencia de Cristóbal de Olid, que hace exactamente lo mismo que hizo él con Velázquez, ¿no? Que era un capitán que además había sido fiel, valeroso, que lo había acompañado en un montón de cosas. En realidad yo creo que es este espíritu inquieto. O sea, él, pues sí, organiza la ciudad, traigan cerdos, vamos a trazarla, Adamero, vamos a hacer esto, vamos a organizar. Pero en realidad a él lo que le gusta es la aventura, lo desconocido. Y entonces siempre es esta ansia de encontrar más allá, más gloria, más honra, más... Y le va pésimo. De los 3,000 que van, regresan 80. Sí, yo también pienso que ese es de los pocos errores que tiene, porque no tenía nada que ir a hacer allá. A pesar de que él sabía que se estaba repitiendo la historia, no más que con Olid. Pero realmente pudo haber mandado hombres y se acabó. Y él quedarse pues, en el centro del poder, que era la Ciudad de México ya para ese momento. Y es una expedición además donde él ya, creo que por un momento,
pierde la dimensión. Que además se ya le- lleva, me acuerdo, Lleva banquetero y no sé qué, músicos, tiaras, arlequines. Toda una corte, ¿no? Sí, o sea, era increíble. saltimbanquis. Exactamente. Que eso es una copia de Moctezuma. Así Esas es. son cosas que él aprende. Yo creo que es de las pocas Tlatuani, ¿eh? veces donde pierde el piso, o sea, el contacto Sí, con la realidad. En sí. todas las otras se va comportando, no comportando, sino más bien tiene el olfato político para calcular los riesgos. Y yo creo que en las Cibueras no lo Sí, calculó, no, se le va dejó como en llevar. feria, como dice, y además en un arrebato también, bajo esta idea de que están conspirando, es cuando decide ejecutar a Cuauhtémoc. Eso no le ayuda, ¿no? De alguna Nada. forma. No, ya para sus hombres eso es imperdonable. O sea, le perdonan como miles de cosas. Que haga un reparto muy desigual, que tome decisiones, pero eso ya es para sus propios hombres ¿Y por incomprensible. qué? ¿Porque sí veían a Cuauhtémoc como una figura, digamos, de respeto? Claro, porque los hombres de Cortés han convivido con eso y han reconocido el valor del adversario, o sea, saben quién es Cuauhtémoc. Y es sí muy inexplicable esto, como de que, bueno, pues es que parecía que se iban a rebelar y tocarán, ¿no? Como en una muerte muy ignominiosa. ¿Y cuál es la mejor obra para leer y entender? Bueno, ahora tenemos esta Cara o Cruz Hernán Cortés, que es un resumen muy breve, además con dos visiones de Cortés. Pero de las obras, ¿qué es lo mejor? ¿Es la historia verdadera? ¿De las obras tradicionales? ¿Es Gómara? ¿A quién debemos leer para entender a Hernán Cortés? Yo creo que de la época, desde luego, hay que leer las cartas de relación porque ahí estás Al mismo escuchando. Cortés. Claro, con todos los límites y el sesgo que cuando uno escribe. Pero es que las Eran cartas de cartas relación burocráticas, son ¿no? Son cartas difíciles. burocráticas. Y Bernal Díaz te lo lees, Ah, o bueno, sea, y Bernal, desde luego. No, a mí me encanta. Y ay, Hernán sí se me hace de pronto difícil, ¿no? Hay muchos cronistas de la época, pero yo me iría a la historiografía. Por ejemplo, para mí uno de los básicos, a pesar de que ya se escribió hace más, me parece que de 30 años, el de José Luis Martínez. Es La espectacular. biografía de Sí. José De Luis Cortés de José Luis Martínez. me parece que sigue teniendo la misma vigencia. Por ahí recomendaría de Hugh Thomas La Conquista de México, que también ya es otro tipo de narrar la historia desde la academia, pero con un sentido mucho más ya literario, más de crónica, o sea, no tan De atado. divulgación. Muy bien. Exactamente. Pero podríamos empezar también con esta Cara o Cruz de Por Hernán supuesto. Cortés, Claro. con Úrsula Camba y Alejandro Rosas, dos historiadores, dos cronistas de la historia mexicana, que nos hablan de un personaje que vamos a estar recordando todo lo largo del 2019. Son 500 años del inicio de la conquista de México. Así es. Gracias, Alejandro, Úrsula. Gracias Siempre a es un ti. placer estar con los dos. Muchas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.